Vamos a desarrollar en esta clase los principios de la electrocardiografía. La electrocardiografía consiste en registrar en función del tiempo las corrientes eléctricas de acción producidas por cada contracción del músculo cardíaco. El electrocardiograma muestra el proceso rítmico de despolarización y repolarización que van sucediendo en forma coordinada entre las aurículas y los ventrículos en cada ciclo cardíaco. El principio del electrocardiograma, todos los equipos se basan en el galvanómetro. ¿Qué consiste? En que hay una aguja que se mueve un campo magnético sobre un papel, el clásico papel milimetrado, que avanza y la aguja, que es termosensible, va graficando rectas y curvas sobre este papel. Pero esta aguja se va a mover siempre y cuando haya diferencia de cargas. Si no, lo único que se va a graficar es una recta. Entonces, para que esta aguja se mueva, tiene que haber diferencia de cargas. ¿Entre quiénes? Entre los electrodos exploradores. Esta es la representación de una célula en reposo. En el caso del cardiomiocito, lo que estamos viendo es que en el extracelular hay 90 milivoltios más que en el intracelular. Eso es lo que caracteriza al cardiomiocito en reposo o célula polarizada. Hay más cargas en el extracelular que en el intracelular. ¿Cuánto más? En el caso del músculo cardíaco, 90 milivoltios más. Es decir, afuera hay 90 milivoltios más que adentro. Yo también puedo decir lo opuesto. En el interior hay 90 milivoltios menos que afuera. Voy a tener mi aguja del galvanómetro sobre un papel milimetrado que va avanzando y lo que voy a hacer es colocar mis dos electrodos exploradores, ambos en el punto A y en el punto B, pero ambos están en el extracelular. ¿Habrá una diferencia de voltajes o de cargas entre el punto A y el punto B? No. Porque en cualquier parte del extracelular siempre voy a tener 90 más, 90 más, 90 más, 90 más. No va a haber diferencia de cargas si yo coloco los dos electrodos en el mismo sitio. Y si yo estoy colocando los dos electrodos en el extracelular, no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve y lo que grafica sobre el papel milimetrado es una recta. ¿Qué pasa si yo coloco los dos electrodos también, pero los dos en el interior? Tampoco hay diferencia de carga. En cualquier parte del intracelular yo tengo 90 menos. En cualquier sitio, sea el punto A, el punto B, voy a tener 90 menos. Siempre. No hay diferencia de voltajes si los dos electrodos los pongo en el interior. Si no hay diferencia de voltajes, nuevamente la aguja no se mueve y lo que grafica es una recta. Pero ¿qué pasa si ahora coloco un electrodo explorador en el extracelular y el otro en el intracelular? Ahora sí tenemos diferencia de cargas. Cuando hay diferencia de cargas, la aguja se va a empezar a mover. Ya bien sea hacia arriba o hacia abajo, eso lo vamos a ver después. Pero lo importante es que ahora, cuando hay diferencia de cargas entre mis dos electrodos exploradores, la aguja se mueve. Se mueve o hacia arriba o hacia abajo, pero ahora lo que va a describir son ondas, hacia arriba o hacia abajo. La aguja se empieza a mover y va a describir ondas. Mientras no haya diferencia de cargas, la aguja no se mueve y describe rectas. En clases anteriores hemos hablado de la diferencia de cargas entre el extra y el intracelular. Hemos dicho que la membrana celular no permite que el sodio pueda ingresar del extracelular al intracelular, a pesar de que hay mucho sodio afuera y poco en el interior. El sodio debería ingresar, pero la membrana no lo deja. O en el caso del potasio, el potasio debería salir. Hay mucho potasio en el interior y muy poco fuera, pero la membrana no lo deja, y es que la membrana celular está generando esta diferencia de cargas, está generando este potencial
de transmembrana. La membrana celular no permite el libre pasaje de los iones, pero sin embargo, abre en determinado momento los canales de sodio, de potasio, permitiendo que se muevan estos iones, pero solo cuando la membrana lo necesita. La membrana celular no permite el libre pasaje. Ellos se van a movilizar de acuerdo a lo que la membrana específicamente lo determine. Abre el canal del sodio, cierra el canal del sodio, abre el del potasio, cierra el del potasio, y va a permitir finalmente la capacitancia, que es la capacidad de captar o de entregar iones. Vean ustedes que hay una diferencia de cargas. Cuando hay diferencia de cargas, en este caso, la responsable es la membrana celular. Eso se llama potencial de transmembrana. Veamos, tengamos una célula en reposo, un par de miocito en reposo, vamos a tener nuestro papel milimetrado que va avanzando sobre la parte superior, y en reposo esta célula, ¿cómo la vamos a representar? Con el signo más afuera y con el signo menos adentro. Afuera tenemos 90 milivoltios más y adentro tenemos 90 milivoltios menos, como quieran decir. Cuando uno toma un electrocardiograma, mis electrodos separadores siempre van a estar en la parte externa. No podemos poner los electrodos, cuando tomamos un electrocardiograma en un consultorio, no podemos poner los electrodos en el interior de la célula. Eso se hace en un gabinete experimental. Cuando tomamos un registro de un electrocardiograma, los brazaletes y los tepones están en la parte externa y lo que captan es la parte externa. Y en la parte externa, en este primer momento, cuando la célula esté en reposo, cualquier parte, cualquier punto de esta parte externa siempre va a tener 90 más, 90 más, 90 más. De tal forma que no hay diferencia de cargas. Si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve. ¿Y qué grafica? Una recta. Grafica una. En fin, la célula se empieza a despolarizar. ¿En qué consiste la despolarización? Si ustedes recuerdan, se abren los canales de sodio. Como hay mucho sodio afuera y poco en el interior, rápidamente el sodio empieza a ingresar de tal forma que en este inicio, donde está en amarillo, donde está empezando la despolarización, vemos de que el sodio va ingresando a la célula, llevando cargas al interior, de tal forma que el extracelular pierde cargas y el intracelular las gana. Por eso es que ahora, al inicio de la despolarización y en este extremo de la célula, vamos a poner el signo menos afuera y el signo más adentro. Producto de que el sodio está entrando a la célula. Y el extracelular ha perdido cargas, ha perdido sodio. Ven ustedes que en este extremo hay un signo menos, mientras que en el resto de la célula, en el extracelular, tiene un signo más. Producto de la despolarización, ¿qué ha sucedido en el extracelular? Se ha producido una diferencia de cargas. Ojo, se ha producido una diferencia de cargas. Y si se produce una diferencia de cargas, esto lo tenemos que representar a través de un vector. Un vector que tiene que tener una cabeza en relación a donde está el signo más y una cola donde está el signo menos. Entonces, producto de este inicio de la despolarización, se ha generado en el extracelular una diferencia de cargas. Y eso se representa a través de un vector, cabeza positiva, cola negativa. Entonces, como consecuencia de esta diferencia de cargas, yo tengo un vector. Y yo ya sé, cada vez que se produce una diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro se va a mover. O hacia arriba o hacia abajo, pero la aguja se va a empezar a mover. Si este vector se dirige hacia mi electrodo explorador, en este caso A, si tiene esa dirección que va hacia A, por convención se ha establecido que la aguja se mueve hacia arriba. Cuando el vector que se está generando por esta diferencia de cargas se dirige hacia mi electrodo explorador, en este caso A, la aguja, el galvanómetro se va a mover hacia arriba.
Y así es como se produce la despolarización. Poco a poco, la célula se va despolarizando. Poco a poco el sodio va ingresando a la célula y vamos a poner el signo menos que va quedando en el exterior de la célula y el signo más en el interior. Como se está generando esta diferencia de voltaje, lo tengo que representar a través de un vector. Cabeza positiva con la negativa. Ese vector tiene una dirección, se dirige hacia A, de tal forma que la aguja del galvanómetro que se va a mover, porque hay diferencia de voltajes, en este caso, debido a que el vector se dirige a A, va a generar una onda o una deflexión positiva hacia arriba. Entonces, conforme esta célula se va despolarizando, voy perdiendo cargas en el extracelular, cargas que se ganan en el intracelular, pero yo estoy evaluando la parte extracelular. Yo puedo observar que vamos a tener un vector donde va el signo más, va la cabeza de la flecha, y donde está el signo menos, va la cola. Y ese vector tiene una dirección que va a hacer que finalmente la aguja se mueva en un sentido, hacia arriba. Mientras el vector se dirija a mi electrodo explorador, la deflexión siempre va a ser positiva. Muy bien, va a terminar la despolarización, toda la célula se ha despolarizado, y ahora resulta que en el extracelular nos hemos quedado con el signo menos. Y el intracelular ahora tiene el signo más. Cuando termina la despolarización, el intracelular tiene más 25 milivoltios. Dicho de otra manera, el extracelular va a tener menos 25 en cualquier parte. Y si en todo el extracelular ya no hay diferencia de voltajes, porque siempre va a ser menos 25 en cualquier sitio, entonces ya no tendremos vector. Y si ya no hay diferencia de cargas, si ya no hay diferencia de voltajes, nuevamente la aguja ya no se va a mover y lo que va a graficar es nuevamente una recta, porque ya no hay diferencia de voltajes. Terminada la despolarización, ahora lo que viene es la repolarización, que va a iniciarse por el mismo sitio por donde empezó la despolarización, por ese mismo sitio empieza la repolarización. ¿En qué consiste la repolarización? En que ahora se van a abrir los canales de potasio. Y el potasio va a empezar a salir. Y el potasio va a llevar cargas al extracelular, y por eso es que ahora el extracelular va a tener el signo más, y el interior, que va perdiendo cargas, el signo menos. Pues vean ustedes que en este primer momento, al inicio de la repolarización, en el extracelular yo tengo el signo más. En ese inicio. El resto de la célula en su extracelular va a tener el signo menos. Pero en donde está empezando, ahí hay el signo más. He generado como este inicio de la repolarización. Lo que he generado es una diferencia de cargas. Voy a tener el signo más y el resto del extracelular el signo menos. Como hay diferencia de cargas, yo sé que la aguja se va a mover del galvanómetro y va a empezar a moverse. ¿Pero en qué dirección? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, en este caso, la diferencia de cargas yo lo tengo que representar, como antes les dije, con un vector. Pero el vector tiene cabeza positiva y cola negativa. Eso es la convención. Así está establecido la norma. Donde está el signo más, va la cabeza del vector. Y donde va el signo menos, va la cola. Entonces, ven ustedes que, producto de la repolarización, se ha generado una diferencia de cargas que se representa a través del vector. Pero el vector en este caso se está alejando del electrodo explorador. Entonces, la aguja, como producto de esta diferencia de cargas, se va a mover, pero como el vector se aleja del electrodo explorador, ahora lo que va a hacer la aguja es moverse hacia abajo, generar una deflexión negativa. Negativa porque el vector se aleja de mi electrodo explorador. Muy bien, la célula se va a seguir repolarizando. El potasio sigue saliendo, llevando cargas al extracelular, mientras que el resto del extracelular todavía no se ha recuperado,
Entonces vamos a tener el signo más y el signo menos en el extracelular. Y esa diferencia de cargas hace que la aguja se mueva. Esa diferencia de carga se tiene que representar a través de un vector, la esa positiva o la negativa. Y como este vector se aleja de mi electrodo explorador, lo que vamos a tener es que se va a generar un movimiento de la aguja del galvanómetro, pero hacia abajo, una deflexión cada vez más negativa, cada vez más negativa. Si el vector se aleja de mí, la deflexión va a ser más negativa. Finalmente, la célula termina de repolarizarse. Ya salió todo el potasio, ya no va a seguir saliendo más potasio, y todo el extracelular ahora vuelve a tener 90 milivoltios más que el interior, en cualquier sitio. Por lo tanto, ya no hay diferencia de cargas, ya no hay vector. Y si ya no hay diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro ya no se va a mover, ya no se va a volver a mover, lo que va a graficar es una recta. Vean ustedes que mientras no haya diferencia de cargas, la aguja no se mueve y grafica una recta. Y cuando hay diferencia de cargas entre mis electrodos exploradores, la aguja se va a mover. ¿En qué sentido? Si el vector se dirige hacia mi electrodo explorador, deflexión positiva. Y si se aleja, deflexión negativa. Hemos dicho que el corazón, cuando se va a activar, la activación empieza en el nodo sinusal y avanza a través de las aurículas, pero ojo, no puede llegar directamente a los ventrículos, lo tiene que hacer a través del nodo aurículo-ventricular. Y de ahí se conduce a través de las de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Nosotros vamos a graficar en la parte superior el nodo sinusal, vamos a tener a cualquier cardiomiocito en la aurícula en reposo, y ellos van a estar con el signo más afuera y el signo menos en el interior. En reposo es una célula auricular en reposo. Toda la aurícula en reposo debe tener el signo más en el extracelular. Nosotros cuando tomamos un electrocardiograma a un paciente, lo que vamos a hacer es evaluar el extracelular. Nunca podemos ver el intracelular, eso se ve en un gabinete de experimentación. Cuando tomamos un electro, lo que vamos a ver es todo el extracelular, es la actividad del extracelular. El extracelular en reposo va a tener el signo más. Nosotros utilizamos el triángulo de Itoven. Cuando se hace el electrocardiograma, colocamos los electrodos en brazos y piernas. El electrodo que va en la pierna derecha prácticamente es para llevar las interferencias, no se toma en cuenta. Por lo tanto, tenemos los dos brazos y la pierna izquierda que establece el triángulo de Itoven, que tiene tres derivadas, derivada 1, derivada 2 y derivada 3. Este triángulo de Itoven nos va a servir para poder evaluar estos puntos, derivada 1, derivada 2 y derivada 3. Por convención está establecido en la derivada 1, que conecta brazo izquierdo con brazo derecho, que si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, así está establecido, genera que la aguja se mueva hacia arriba. Si nosotros estamos en derivada 2, que conecta brazo derecho con pierna izquierda, cuando el vector se dirige a la pierna izquierda, y eso es por convención, la aguja se va a mover hacia arriba. Pero si el vector se va hacia el brazo derecho, la aguja se mueve hacia abajo. Y en derivada 3, que conecta brazo izquierdo con pierna izquierda, si el vector se dirige hacia la pierna izquierda, deflexión positiva, la aguja se mueve hacia arriba. Pero si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, deflexión negativa.
Ahí podemos tener el vector de la actividad eléctrica de las aurículas o de los ventrículos. Lo que nosotros tenemos que hacer es proyectar sobre la derivada que queremos. Recuerden que al corazón se le ve desde 12 puntos diferentes. Lo que tenemos que hacer es proyectar este vector sobre cada uno de esos puntos, sobre cada una de esas derivadas. Proyectemos en derivada 1. Cuando yo proyecto en derivada 1, si este vector se dirige hacia el brazo izquierdo, como se muestra ahí, la aguja se mueve hacia arriba, de flexión positiva. Entonces, basado en ese principio es que vamos a tratar de demostrar en solamente una derivada. Vamos a hacer todo el estudio en derivada 1. Todo lo vamos a proyectar en derivada 1. Ustedes más adelante, como ejercicio, lo harán en derivada 2, 3, en ABR, ABL, ABF, y en las 6 derivadas precordiales, como un ejercicio para que vayan ejercitando. Nosotros vamos a hacer solamente sobre derivada 1. Acá está el nodo sinusal, acá el nodo aurículo-ventricular, es el que va a llevar finalmente la conducción hacia el ventrículo. Vamos a tener nuestro triángulo de Itobe, solamente vamos a tomar en cuenta derivada 1. Todo lo vamos a llevar hacia ese plano de derivada 1. Brazo izquierdo con brazo derecho. Y si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, la aguja se mueve hacia arriba. Y si se va hacia el lado derecho, la aguja se mueve hacia abajo. En el electrocardiograma, al principio, cuando el corazón está en reposo, cuando las aurículas todavía están en reposo, todas las células, todos los cardiomiocitos auriculares muestran en su extracelular, que es lo que estamos evaluando, el signo más. Todo es signo más. ¿Hay diferencia de voltajes en la aurícula cuando está en reposo? La respuesta es no. Y si no hay diferencia de voltajes, lógicamente, en el electrocardiograma la aguja no se mueve y graficamos una recta. Muy bien, vamos a empezar con la despolarización. ¿En qué consiste? Lo que está más cerca al nodo sinusal, en verde, lo que está más cerca al nodo sinusal, en ese sector se abren los canales de sodio y el sodio va ingresando a la célula. Pero recuerden que en el electro yo estoy mirando el extracelular. ¿Y qué va a pasar en ese sector del extracelular? Va a perder cargas, por lo tanto, voy a poner el signo menos. ¿Cómo está el resto de la aurícula? No, el resto de la aurícula sigue con el signo más. Vean ustedes que en este primer momento, como consecuencia del inicio de la despolarización, se genera una diferencia de cargas. Lo que está más cerca al nodo sinusal estará con el signo menos y el resto de toda la aurícula está con el signo más. Como hay diferencia de cargas, eso se representa a través de un vector. Pero hemos dicho que los vectores siempre van a tener un orden. Donde está el signo más, va la cabeza de la flecha. Donde va el signo menos, va la cola de la flecha. Entonces, el vector de despolarización de la aurícula va a tener esa dirección. De arriba a abajo, de derecha a izquierda. De arriba a abajo, del lado derecho de la aurícula hacia la izquierda. En mi triángulo de Itobe yo voy a ubicar ese vector de despolarización auricular. Ahí está el vector de despolarización auricular en mi triángulo de Itobe. Ahora lo que voy a hacer es proyectarlo sobre la derivada 1. Ahí lo estoy proyectando. Manteniendo la posición de la cabeza y la posición de la cola como debe ser. Y me doy cuenta que cuando lo proyecto sobre derivada 1, ese vector en rojo, que es la proyección, ese vector en rojo se está dirigiendo hacia el brazo izquierdo, en derivada 1. Y si se dirige al brazo izquierdo, la aguja se mueve hacia arriba. Y empezamos a describir una deflexión positiva. Una deflexión positiva en mi electrocardiograma. Entonces ven ustedes que poco a poco toda la aurícula se va despolarizando.
Lo que no se ha despolarizado todavía tiene el signo más, pero todo lo que ya se está despolarizando, todo lo que ya se está despolarizando, todo tiene el signo menos. Entonces voy generando en el extracelular, recuerden, una diferencia de cargas que se representa a través de un vector que tiene un principio. Donde está el signo más, a la cabeza de la flecha, donde está el signo menos, la. Entonces vean ustedes que vamos a tener ahí ese vector de despolarización auricular que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. En mi triángulo de Itoen voy a colocar ese vector de despolarización auricular que va a ir de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Voy a proyectar sobre la derivada 1. Ahí está la proyección. Y ahí vamos a tener ese vector en rojo. Esa es la proyección sobre derivada 1. ¿Y qué dirección toma? Toma hacia el brazo izquierdo. Por lo tanto, en el electrocardiograma la aguja se mueve, pero hacia arriba. De flexión positiva, generando la onda, está generando la onda. Y la onda P, ¿qué traduce? La despolarización de la aurícula. Una vez que la aurícula ya se ha despolarizado, la actividad eléctrica se va a tener que conducir a través del nodo AB para poder llegar al ventrículo. Entonces solo se conduce, no se despolariza nada. Se conduce la actividad eléctrica a través del nodo AB y vamos a tener, y como solo se conduce y no hay diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro no se mueve y vamos a tener un segmento de recta que se llama el segmento PR. El segmento PR. Entonces vean ustedes que ya el estímulo ha pasado el nodo aurículo-ventricular. Se despolariza la aurícula generando la onda P, pasa a través del nodo AB y de ahí esa conducción a través del nodo AB grafica un segmento de recta, el segmento PR. Y una vez que ya pasó el nodo aurículo-ventricular, ahora el estímulo va a avanzar a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje para activar las paredes del ventrículo. El ventrículo, a diferencia de la aurícula, es de paredes gruesas. La aurícula tiene paredes muy delgadas. La despolarización avanza en capa, avanza a través de toda la pared porque es muy delgada. Pero en el ventrículo no sucede eso porque tiene paredes gruesas. El ventrículo, para poderse activar, tiene 3 vectores de despolarización. El primer vector es el vector sepal. ¿En qué consiste este vector sepal? El haz de His se ramifica en rama derecha, rama izquierda, y la rama izquierda que va avanzando por el septum, por el tabique interventricular, lado izquierdo, esa rama izquierda rápidamente se arboriza y da su red de Purkinje muy rápidamente en el tabique interventricular, lado izquierdo. Esa es la primera porción en que el estímulo llega o toca al músculo contráctil. Esto sucede a nivel del tabique interventricular de izquierda a derecha. Se activa de izquierda a derecha. Entonces vamos a tener un vector, como se muestra ahí, que se inicia del lado izquierdo del tabique y que avanza al lado derecho. Ligeramente de arriba hacia abajo, pero va de izquierda a derecha. Ese es el primer vector de activación del ventrículo. Se llama el vector sepal, el SEP. Y tiene una dirección, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Eso lo voy a proyectar en mi triángulo de Itoen, y ahí lo voy a tener. De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y cuando lo proyecte en derivada 1, tiene esa dirección. El vector en rojo tiene una dirección. Ahora va hacia el brazo derecho. Y si se va hacia el brazo derecho, lo que vamos a graficar es una deflexión negativa. Entonces se va graficando en nuestro electrocardiograma una onda negativa, que es la onda Q. La onda Q es una deflexión
hacia abajo, negativa, la onda. Así es como empieza la despolarización del ventrículo a nivel de C. Después se van a activar los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Todos sabemos que el ventrículo izquierdo es el que tiene más masa ventricular, es un ventrículo grande. Entonces las fuerzas van a graficarse de esa manera. El vector va a ser muy grande hacia la izquierda, va a ser un vector que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Ese vector lo voy a proyectar en el triángulo de Einthoven. Va a ser un gran vector. De arriba abajo, de derecha a izquierda. Recuerden que el ventrículo izquierdo es el más grande, el más grueso. Y por eso es que el vector se va allí. Las fuerzas se van hacia ese lado. De arriba abajo, de derecha a izquierda. Y cuando yo proyecte ese vector sobre mi derivada 1, voy a tener que es un vector que se dirige al brazo izquierdo. Y si se va al brazo izquierdo, la aguja se va a mover hacia arriba, describiendo la onda R. Entonces vean ustedes que el ventrículo tiene un segundo vector, el primero fue el sepal, el segundo es el que se llama de paredes libres. Corresponde al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, pero como el ventrículo izquierdo es el de pared más gruesa, todas las fuerzas se van a ir hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a tener un vector que se va hacia el brazo izquierdo de flexión positiva, la onda R. Muy bien, el ventrículo se ha despolarizado primero a nivel del septum, de ahí avanza hacia paredes libres, y la última porción en activarse, la última porción, es lo que está debajo de la válvula mitral. Entonces vamos a tener un vector que va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Ese es el tercer vector, el vector basal. Cuando lo ponga en mi triángulo de Einthoven, ahí va a estar el vector, de abajo hacia arriba, de derecha, perdón, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y cuando lo proyecte en mi derivada 1, yo voy a ver que esta proyección, este vector en rojo, tiene una dirección hacia el brazo derecho. Y si se va hacia el brazo derecho, la aguja se va a mover ahora hacia abajo, de flexión negativa, que es la onda S. Entonces vean ustedes que el ventrículo, a diferencia de la aurícula se despolariza y tenemos la onda P. Después el estímulo pasa por el nodo AB, solamente se conduce y se genera un segmento de recta PR. Pero el ventrículo tiene tres vectores de despolarización porque sus paredes son gruesas. El primero es el septal, el segundo vector de paredes libres y finalmente el tercero es el basal. Y ellos son los que van a describir las ondas Q, R, S. ¿Por qué la Q es negativa? Porque el vector se dirige en derivada 1 al brazo derecho. ¿Por qué la R es muy positiva? Porque el de paredes libres se dirige hacia el lado izquierdo. ¿Y por qué el tercer vector es negativo? Porque se dirige hacia el brazo derecho. Q, R, S. Vectores sepal, paredes libres y basal. Una vez que hemos visto esto, podemos nosotros resumir los tres vectores que tenemos en el ventrículo. El vector sepal, de pequeña magnitud, que se dirige de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El segundo vector de paredes libres, que es de gran magnitud, que se dirige de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Y finalmente el basal. El vector basal que se dirige hacia la zona que está debajo de la válvula mitral. Es un vector que va a ir hacia el lado, que va de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Pues bien, una vez que ya sucedió todo esto y el corazón se ha despolarizado, lo que vamos a tener es un segmento de recta que es el segmento ST. El segmento ST. Después lo que vamos a tener es que viene
viene la repolarización ventricular, que es un vector que va de arriba, abajo, de derecha a izquierda. Y si lo proyectamos en nuestro triángulo de Itowe, vamos a tener de arriba, abajo, de derecha a izquierda. Y como se va hacia el brazo izquierdo, ahora, después del segmento ST, vamos a tener una deflexión positiva, la onda. De esa manera, ya tenemos el electrocardiograma. Onda P, despolarización de la aurícula, el segmento PR, el pasaje a través del nodo AB, y el complejo QRS, que es la activación del ventrículo a través de sus tres vectores. El vector septal, el de paredes libres y el basal. Después tendremos un segmento de recta, el segmento ST, hasta que viene la onda T, que es una deflexión positiva y que corresponde a la repolarización ventricular. Onda P, segmento de recta PR, complejo QRS, segmento ST y onda. Nosotros lo que hacemos es evaluar y medir, y eso es lo que ustedes van a hacer en la práctica. Vamos a ver estas ondas. La onda P, que es la activación de la aurícula, es la actividad eléctrica que obliga a que la aurícula se contraiga. El segmento PR, que es lo que demora en pasar a través del nodo AB. Después tenemos el complejo QRS, que es la activación del ventrículo. Tendremos el segmento ST hasta que viene la onda de la repolarización, que es la onda. En la práctica, ustedes van a hacer la lectura e interpretación de un electrocardiograma. Eso es lo más importante. Lo importante no es tomar el electrocardiograma, es una cuestión técnica que la van a poder aprender. Lo más importante es la interpretación. La activación de la aurícula corresponde a la onda B. La activación del ventrículo corresponde al complejo QRS. Esta activación de la aurícula debe continuarse con la repolarización de la aurícula, que lamentablemente la repolarización no se visualiza necesariamente. La repolarización ventricular sí se puede ver a través de la onda T. La repolarización de la aurícula no se ve porque está sumergido dentro del QRS. Vuelvo a repetir. La activación de la aurícula, la orden eléctrica para que la aurícula trabaje, la onda P. La activación del ventrículo es el QRS. Y la onda T es el descanso del ventrículo. ¿Dónde está la orden eléctrica para que la aurícula descanse? No se ve. No se ve porque está sumergido dentro del QRS. Nunca ustedes van a ver la onda que indica la repolarización auricular porque está sumergido dentro del complejo QRS. Entonces, lo que tenemos que hacer es interpretar la onda P, que corresponde a la aurícula, el segmento PR, que es el pasaje a través del nodo AB, el complejo QRS, que nos va a hablar de algunas alteraciones sobre las paredes del ventrículo, el segmento ST y la onda T, que es la repolarización del ventrículo. Entonces, vean ustedes las mismas ondas, la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Después de la onda T, sobre todo en corazones bradicárdicos, a veces se ve una siguiente onda que se llama la onda U, que en realidad no tiene hasta ahora una traducción. Se cree que es la bomba sodio-potasio ATPasa, pero no se conoce exactamente qué es. Pues vean ustedes que la sístole ventricular corresponde al intervalo QT. Desde que empieza el complejo QRS hasta que termina la onda T, ese intervalo QT representa la sístole ventricular. Mientras que la diástole ventricular se inicia al final de la onda T y termina
antes que empiece el complejo QRS. En la práctica van a reconocer cada onda y van a tener que hacer las medidas y la interpretación respectiva.